Co- Continuando con el tema de la invasión del Tahuantinsuyo y la pelea que tuvieron con los españoles, nos toca hablar de la marcha del Cusco, ¿no? La marcha del Cusco. Bueno, como les dije, la, ya, como les dije, la invasión del Tahuantinsuyo se dio por un grupo de españoles, pero también con el beneplácito, ¿no? Con la ayuda de los incas en general, ¿no? De un grupo que estaba descontento, no solamente incas, sino también eh, de otros bandos, ¿no? De los chancas, los chachapoyas, grupos que siempre habían sido enemigos de los incas y que habían sido conquistados por obra de estos, ¿no? Entonces ellos veían a los españoles como, tal vez no tanto como un libertador, pero sí como los que podían ayudarlos, ¿no? Los que podían aprovechar ese momento para liberarse, ¿no? Para liberarse. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla esa parte, pues, ¿no? Muerto el Inca, los españoles debían pensar en una estrategia que les permitiera consolidar la presencia española en el nuevo territorio. Por eso consideraron como el siguiente paso la marcha hacia el Cusco. ¿Por qué el Cusco? Porque el Cusco es la capital del imperio, ¿no? La capital del imperio. La ciudad del Cusco era de suma importancia, ya que era reconocida por los propios indígenas como el centro y la sede del poder político y militar inca. Claro, ellos este concepto de capital no lo tenían así, pero sí se entendía, ¿no? Se describía, se sabía de esa manera, ¿no? En agosto de 1533, Francisco Pizarro partió desde Cajamarca acompañado de 400 soldados españoles y un numeroso grupo de indios aliados. Diego de Almagro, que no había estado en los sucesos de Cajamarca, se unió a la expedición hacia el Cusco, proclamando al nuevo Inca, Tupac Hualpa, o Toparpa, ¿no? Así también le llamaban. Como el Tahuantinsuyo no podía permanecer sin un jefe, claro, ellos habían capturado a Atahualpa, lo habían señalado por traición y por una serie eh, de crímenes, ¿no? Lo habían juzgado de esa manera, entonces, hasta ahí estaba todo bien con los incas, ¿no? Pero claro, sacar de acá los Atahualpa, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? A partir de ahora no va a haber ningún inca y vamos a gobernar nosotros, iba a ser un poco complicado, ¿no? Iba a ser difícil, ¿no? Por más de que los incas no estuvieran de acuerdo, o tal vez no les cayera bien Atahualpa, eh, y por eso permitieron su muerte muchos, salvo su grupo que no quería, permitieron la muerte de Atahualpa. De ahí el cambio radical de eliminar al imperio incaico y ponerse como a los españoles como los importantes, iba a ser muy complicado, ¿no? Iba a ser difícil. Era cambiar toda una estructura, ¿no? Ellos siempre viendo incas y que de la nada vengan unos totalmente diferentes físicamente a como ellos veían y digan, ya no va a haber incas, ahora vamos a gobernar nosotros. Ahí el pueblo se iba a levantar. Entonces Pizarro de manera muy inteligente, porque Pizarro durante todos los sucesos demostró ser muy inteligente, lo que hace es proclamar a un inca, pero a un inca que sea, ¿cómo le podemos decir? Bueno, como lo dice ahí, no títere, ¿no? Un inca títere, como le llaman, ¿no? ¿Por qué? Porque este inca no iba a ser tan opositor a las ideas de Pizarro, iba a estar con Pizarro, ¿no? Básicamente, los españoles iban a gobernar desde las sombras, pero el inca iba a ser la figura delante del Tahuantinsuyo, ¿no? Delante del resto de incas.
Los españoles debían elegir un nuevo inca que los respaldara y les otorgase cierta legitimidad. Claro, porque al momento de ellos llegar de la nada y matar a Atahualpa y hacer todo eso, eh, están cayendo en una ilegalidad para el pueblo inca, ¿no? Entonces necesitan a alguien que diga, mira, ¿sabes qué? Se ha matado a Atahualpa por esta serie de cosas, ¿no? Ha incumplido una serie de nuestras leyes, por ejemplo, ha matado a su hermana, ha matado a Huáscar, ha hecho cosas inmorales, ¿no? Ha hecho cosas que no deberían, ¿no? Entonces vamos yo soy, Tupac Hualpa es uno de los hermanos de Atahualpa, ¿no? Entonces, por derecho, por sucesión, o simplemente por ser el linaje, es uno de las personas que no iba a ser juzgado por gobernar. Así como cuando Huáscar fue nombrado Inca y Atahualpa reclamó su derecho porque él quería ser Inca, mm, y al momento que ganó Atahualpa, nadie iba a decir, oye, ¿sabes qué, Atahualpa, tú vete porque no te mereces? Entonces, con Tupac Hualpa iba a suceder lo mismo, ¿no? Muerto su hermano, ya no iba a poder haber otro Inca, ¿no? Siguiendo esta lógica, a la muerte de Atahualpa nombraron otro hijo de Huayna Cápac como nuevo Inca. Su nombre era Tupac Hualpa, conocido también como Toparpa. Con el nuevo Inca, los conquistadores partieron rumbo a la capital del imperio. Al llegar al Valle del Mantaro, los huancas, pobladores del valle, se plegaron a la expedición de Pizarro como aliados para enfrentarse a los cusqueños, para enfrentar a los cusqueños. Los huancas eran un pueblo también enemigo, ¿no? De los incas. Claro, es lo que tiene conquistar, ¿no? Tienes muchos enemigos. Los huancas, ¿no? Cultura. Eran bastante guerreros, ¿no? Bastante guerreros, luchadores, ¿no? No tenían miedo a enfrentarse, ¿no? Habían sido derrotados por los incas y básicamente obligados a adherirse al imperio, ¿no? Pero siempre había quedado ese resentimiento. Entonces, bueno, aprovecharon el momento y se unieron a Pizarro. En Jauja, en el valle del río Mantaro, Tupac Hualpa fue envenenado. Las dudas cayeron sobre Calcuchimac, general atahualpista, quien será ejecutado. Jauja, la primera ciudad capital fundada por los españoles. Jauja es la capital de Cajamarca. No, Cajamarca es Cajamarca. Ya. El Inca Títere. Luego de Tupac Hualpa, entra Manco Inca. Después de la muerte de Tupac Hualpa, Francisco Pizarro nombró como nuevo Inca a Manco Inca, otro hijo de Huayna Cápac. Ustedes saben que los incas tenían varias esposas, este, tenían varias esposas y por lo tanto varios hijos, ¿no? Tenían varias esposas, pero una era la coya, no era como que la esposa oficial, la legítima, ¿no? La que le da a su heredero, ¿no? Pero aparte de eso hay varios hijos, ¿no? De esos, ni Atahualpa, ni Huáscar, ni Tupac Hualpa, ni el propio Manco Inca pertenecían a la familia Lacoya, ¿no? Otro hijo de Huayna Cápac, quien ofreció su ayuda a los españoles para enfrentar a los generales quiteños. Esta ayuda fue importante porque permitió a los europeos imponerse a las tropas leales a Atahualpa. Claro, Atahualpa es de Quito, él nace en Quito, ¿no? Atahualpa nace en Ecuador, ¿no? Entonces, donde mayor llegada, mayor apego tenía era obviamente en su lugar de nacimiento, ¿no? En Quito, ¿no? Entonces él era un inca que en esa región de Ecuador tenía más apoyo, más presencia. Entonces, Manco Inca dice, ustedes me ayudan a gobernar, a ponerme como Inca y yo los ayudo a vencer a los otros, bueno, a los otros Incas, ¿no? A los generales. Por eso, por eso es lo que les comento, ¿no?
este enfrentamiento no es como que entre españoles e incas, ¿no? Un grupo de españoles no derrotó a todo un imperio, ¿no? Habían muchas diferencias bastante duras, ¿no? Entre ellos. La resistencia atahualpista no es la resistencia inca, es la resistencia atahualpista. Porque nombrarla como inca es, como resistencia inca es más difícil, ¿no? Porque no están todos ahí. En las cercanías de la ciudad cusqueña se produjo un gran enfrentamiento entre los españoles y un ejército de quiteños comandados por Quisqui, militar de las tropas de Atahualpa. Esta resistencia no fue suficiente para contener el avance de los españoles hacia la capital. Los quiteños derrotados optaron para retirarse a sus tierras al norte de los Andes. Manco Inca luchó junto a Diego de Almagro y los capitanes de los Chachapoyas, Huancas y Cañaris contra el general Quisquis. Los generales de Atahualpa organizaron la primera resistencia contra los españoles de la siguiente manera. Estos son los generales de Atahualpa, ¿no? Rumiñahui organizó la resistencia en el norte. Fue derrotado por la alianza entre Cañaris y españoles. Luego se refugió en la selva. Cañaris es otra cultura también, ¿no? Calbuchima fue torturado por los españoles y luego quemado vivo en la hoguera. Se le acusó del asesinato de Toparpa, de Tupahualpa, ¿no? Traición al líder del imperio, ¿no? Eh, Quisquis organizó la resistencia en el sur. Fue la principal resistencia. Después de la derrota en el Cusco, se desplazó hacia el norte, donde amenazó a la ciudad de Tumibamba, en Ecuador, protagonizando contra los españoles y sus aliados las batallas de Charpo y Riobamba, en la que fue asesinado por uno de sus aliados. Ya. Ingreso al Cusco. Derrotadas las tropas quiteñas, Pizarro pudo ingresar sin ningún problema a la ciudad imperial, acompañado de Manco Inca. El 15 de noviembre de 1533, la ciudad fue recorrida íntegramente y los cronistas que la describen muestran su asombro ante la magnificencia de las construcciones. Claro, bueno, Cusco, durante la etapa inca, Cusco, eh, era una de las ciudades, bueno, al ser la capital o el centro administrativo donde vivía el Inca, era uno de los lugares más importantes, ¿no? Más hermosos, mejor cuidado, tenía todo, ¿no? Solo miren el propio Machu Picchu, ¿no? Cómo era una serie era parte de la realeza y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, para ellos que estaban acostumbrados a un tipo de arquitectura, para ellos que estaban acostumbrados a un tipo de arquitectura, ver una totalmente distinta como lo es la del Cusco, la cusqueña, la indígena, les llamó mucho la atención, ¿no? Como dato curioso, Atahualpa, hay un castillo, ¿no? Donde están los, un palacio, ¿no? Donde están una serie de reyes, ¿no? De una serie de reyes, ¿no? Españoles. Y está Ponte Atahualpa, ¿no? Moctezuma también, ¿no? El último, emperador azteca, ¿no? Último militar azteca, ¿no? Están a los lados, ¿no? Está Atahualpa y Moctezuma en el Palacio Real de Madrid.
El palacio oficial, ¿no? Se considera que la figura del rey de España era heredera de todos los monarcas cuya estatua se encuentra en el exterior del palacio. Claro, ellos como que le han heredado las tierras al rey español, ¿no? Porque la idea que tienen los españoles es distinta, ¿no? A la concepción que se tiene acá, ¿no? O sobre todo la más clásica o la española directamente, que voló un rato. Ya. A la visión bueno, a la anti-española, a ver, a la visión más clásica, ¿no? Anti-española, este, según la visión más radical es que los españoles llegaron y mataron a todo el mundo, en Perú y en España también. Y el otro extremo de esa visión es que según españoles llegaron y le dieron civilización a pueblos bárbaros, que tampoco vale, ¿no? Como siempre la historia no es de esa manera. La historia no es así, ¿no? La historia tiene sus buenos y malos. No, no, la historia no tiene buenos y malos, ¿no? Tiene acciones buenas, acciones malas. La historia como tal no es buena o mala, ¿no? Solo te relata. Entonces, eh, según lo que se entiende, ¿no? En general, en la historia, y para ese momento era que los españoles habían llegado a un territorio, lo habían conquistado, y que el Inca había sido, que habían derrotado al Inca. No era una conquista más, no era lo que se hacía en ese momento, ¿no? Y que, y bueno, se le guardaba respeto, ¿no? A los anteriores jefes. Ahí les voy a, ¿cómo se llama esto, no? Efigie, no sé si se llama así. No, no es una efigie, es... Hay hay una serie de construcciones que se hicieron, bueno, de imágenes que se hicieron para entender cómo era el Inca, ¿no? Cuál era la situación de los reyes y de los propios españoles en su momento, ¿no? Y por ejemplo, acá ponen a los incas, ¿no? Desde Manco Cápac, Pachacútec, ¿no? A los incas Inchirroca, todos los incas, y lo ponen a Atahualpa como el último inca, ¿no? Por ejemplo, a la derecha, casi al final de lo que es este lado, acá está Atahualpa, ¿no? Y bueno, para que se entienda la situación, luego de eso pusieron, por ejemplo, al rey de España como el sucesor inca, ¿no? Como el sucesor inca, ¿no? Y de ahí a los siguientes reyes como la línea de sucesión inca, ¿no? Acá está de Sinchirroca, ¿no? Pero hay distintos, ¿no? Se empezaron a hacer en su momento. Se empezaron a hacer en su momento, ¿no? Están los incas, este es otro, ¿no? Solamente habiendo un relevo, ¿no? Era como la manera de legitimar, ¿no? O de justificar, si lo quieren ver de esa manera, ¿no? Acá está Atahualpa con el cetro, ¿no? Y dándole al rey de España, ¿no? Acá están los incas, los incas, los incas, la línea de sucesión, y acá empiezan los reyes.
Empiezan los reyes. Sin embargo, ellos lo que quieren hacer es decir que como tal nada ha cambiado, ¿no? No ha habido ninguna distancia. Ya. Después de la muerte de Atahualpa, ¿quién fue nombrado como Inca? Como nuevo Inca. Tupac Hualpa, ¿no? Tupac Hualpa. ¿Por qué era importante la toma del Cusco? ¿Cuál era la importancia del Cusco? El Cusco era la capital, pues, ¿no? Esa es la importancia. Cusco era la capital. Cusco era la capital. ¿Quién será conocido como Toparpa? Bueno, el Tupac Hualpa, ¿no? La misma respuesta que la 1. Tupac Hualpa. ¿Quién organizó la resistencia quiteña ante la presencia española? Mm, Quisquis. Acá este de acá. Quisquis. Este mister. Quisquis. Para, para, para fundar la ciudad, una ciudad en el área andina, los españoles tenían presentes los siguientes factores. Buen clima, fertilidad de tierra, cercanía al mar, población y puntos de partida para nuevas expediciones. La primera capital del Perú fue Jauja. Jauja. Ahora vamos a ver dónde está Jauja exactamente. Sé que está en Cajamarca, ¿no? Pero Jauja. Ah, en Junín, no es Cajamarca. De mi ubicación en los mapas. Vamos a ver. Cerca de Huancayo. Acá está de Lima, ¿no? Jauja, Lima. Jauja, Lima. Bueno, no me parece tan cerca del mar. No sé en esa época. Ya ya lo hicimos. Ya. Voy a hacer preguntas para estar tomando. Falta, falta, falta. Ya. Voy a hacer preguntas. Manco Inca era descendiente directo de qué Inca, este Anderson. ¿Hijo de qué Inca era Manco Inca? ¿De Huiracocha?
de Tupac Inca Yupanqui, de Huayna Cápac, de Huáscar o de Pachacute. ¿Estás, no? ¿Alguien tiene la respuesta por ahí? Huayna Cápac. De Huayna Cápac, muy bien. Era uno de los hijos de Huayna Cápac, ¿no? Al final, entre todos los hijos de Huayna Cápac estuvieron un ratito en el poder, ¿no? Cosa rara también. Pizarro lo eligió como nuevo Inca para que lo guiase hacia el Cusco. Eh, Jimena, Tupac Hualpa, Calcuchimac, Quisquis, Atahualpa o Rumiñahui. ¿Cuál de ellos? Pizarro eligió como nuevo Inca a Tupac Hualpa, Calcuchimac, Quisquis, Atahualpa, Rumiñahui, para que lo guiase hacia el Cusco. A, B, C, D o E. ¿Cuál de ellos, Jimena? Tupac Hualpa, Tupac Hualpa. Los otros son generales. Y Atahualpa, bueno, está muerto ya. General atahualpista que organizará una expedición de resistencia contra los españoles en el sur andino. En Milagros, Huáscar, Quisquis, Atahualpa, Toparpa o Calcuchimac. En la tercera. ¿Alguno, Milagros? Profesor, no lo escuché bien. La tercera. General atahualpista que organizará una expedición de resistencia contra los españoles en el sur andino. Huáscar, Quisquis, Atahualpa, Toparpa o Calcuchimac. ¿Cuál de ellos? Calcuchi, Calcuchima. Muy bien, Calcuchimac. Esta es la E. En las guerras de la conquista del Perú, Francisco Pizarro contó con apoyo político-militar de las etnias. A ver, esta la respondo yo. Cañaris, Chachapoyas, Huanca, Cañaris, Chachapoyas, Yarovilca, Huanca, Chupacho, Chincha, Choño, Cañaris y Guayacondo, Cañaris, Tayán y Chincha. Bueno, se ha mencionado las Cañaris, se ha mencionado a la Huanca,
Y bueno, Chachapoyas también era una de las etnias enemigas, ¿no? La verdad que tenía muchas, ¿no? No se había consolidado totalmente como imperio el Tahuantinsuyo, como un estado, ¿no? Así que muchas de estas etnias todavía se seguían sintiendo invadidas, ¿no? No habían dejado de lado su estructura original. Ya ver, Anderson. Francisco Pizarro ingresa a la ciudad imperial acompañado del Inca. ¿Qué Inca le permite entrar Manco Inca, a Manco Inca, Cusco? ¿Qué dices? Manco Inca, Manco Inca, muy bien. La 4, a ver, Jimena. Fue el documento que se leía a los recién conquistados para solicitar a los indígenas a someterse al rey de España y al papa. Reparo mercantil, bula papal, el requerimiento, tratado de Tordesillas, la encomienda. ¿Qué era lo que se les pedía o qué documentos se les leía, ¿no? Para que, bueno, evitar conflictos y que por las buenas se unieran a los españoles. A, B, C, D, o E. Jimena, a ver, dame uno. La respuesta es requerimiento. Se les leía el requerimiento, para que por favor, evitaran problemas, ¿no? Y se sometieran voluntariamente a la autoridad del rey de España, ¿no? Y bueno, del Papa, que también estaba por ahí. Fue acusado de envenenar al nuevo Inca, Milagros, la 5, por favor. Atahualpa. No, Atahualpa no. Atahualpa, bueno, ya estaba muerto. No, el nuevo Inca era Tupac Hualpa, ¿no? Y un general bueno, como era un general de Atahualpa, fue uno de los principales acusados, ¿no? En este caso es Calcuchima, que fue llevado a la hoguera. Fue condenado por asesinato al Inca, ¿no? Mm. Para los españoles era importante la toma del Cusco porque, a ver, Anderson, era el centro político, militar y religioso del Tahuantinsuyo, albergaba la mayor cantidad de riquezas, ahí encontrarían más aliados, formaría un gran ejército cusqueño, era necesario asesinar a todas las panacas. ¿Por qué el Tahuantinsuyo? No, ¿por qué era tan importante llegar al Cusco? la A, Sí, muy bien. La capital es el punto más importante, ¿no? De un estado. Se toma la capital y se podría decir que ya cayó, ¿no? Ya. Primera ciudad española fundada en el territorio andino, Cajamarca, Lima, Trujillo, San Miguel de Tangarará, Huacho. Me suena que es San Miguel de Tangarará, pero sí, esa es, ¿no? No estaba al 200% seguro. Cuando llegaron los españoles, esta es la D, ¿no? La 9 es la D.
Cuando llegaron los españoles, el Tahuantinsuyo atravesada por una guerra civil, ¿entre quiénes? ¿Quién me da a ver la 10? ¿Quiénes estaban en guerra con en la llegada de los españoles cuando llegaron? Huáscar y Atahualpa, Quisquis y Huiracocha, Huayna Cápac y Huáscar, Pachacútec y Manco Inca, Toparpa y Manco Inca. A, B, C, D. Oye, Jimena. Bueno, evidentemente Huáscar y Atahualpa, ¿no? Ahora vamos acá. Preguntas abiertas para cualquiera, ¿ya? Estoy poniendo nota de participación. Coloca verdadero o falso según corresponda. Túpac Hualpa es conocido como el Inca Títere. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, profesor. Sí, falso. Bueno, todos ellos en general eran conocidos así, ¿no? Pero no era el principal, ¿no? Culparon a Quisquis de la muerte de Toparpa. ¿Quién fue el culpable? ¿A quién culparon de la muerte de Toparpa, del envenenamiento? Falso. Falso, ¿no? Fue Calcuchímac. Túpac Hualpa y Manco Inca eran hijos de Huayna Cápac. Túpac Hualpa y Manco Inca. Verdadero. Sí, verdadero, no eran hijos de Huayna Cápac. El general atahualpista que organizó una gran resistencia fue Toparpa. Falso. Falso, ¿no? Él fue elegido Inca. A ver, vamos a... A ver acá, relaciona correctamente para terminar. Atahualpa, Manco Inca, Tupac Hualpa, Quisquis y Calcuchímac. A ver, Atahualpa, ya, bueno, las opciones, ¿no? Es conocido como el Inca Títere, fue capturado en Cajamarca, fue acusado de asesinar al nuevo Inca, general de Atahualpa que se enfrentó a los españoles, fue nombrado como nuevo Inca después de la muerte de Atahualpa. A ver, vamos a ver. Mm, Atahualpa, ¿con cuál podría encajar? Fue capturado en Cajamarca. Ya, fue capturado en Cajamarca. Ah. Manco Inca, Es conocido como Linda Títere. ya. Fue acusado de Tupac Hualpa. Chima.
A ver, la C, Tupac Hualpa. Fue nombrado como nuevo Inca después de la muerte de Atahualpa. Ya, muy bien. Ah, ya está. Quisquis. Quisquis. ¿Qué puede ser con Quisquis? Como hemos mencionado varias veces, lo de Calcuchimba es evidente, ¿no? General de Atahualpa que se enfrentó a los españoles y Calcuchímac fue acusado de envenenar, ¿no? Asesinar al nuevo Inca. Así, ¿no? Baetz, ¿no? Baedc. Ya, a ver. Ah, ya. Bueno, eso sería todo. Con eso terminamos. A ver, un segundo, voy a poner las notas. Relación diaria. Ya. Mm, ya. A ver, eso sería todo entonces. Mandan su trabajo, eso, ¿no? Su tarea nos queda, bueno, ya avanzamos parte de la tarea, solo nos queda, bueno, lo que son las preguntas del texto, ¿no? Ese pequeño texto que queda. ¿Alguna duda? Ninguna, ¿no? ¿Una duda? Ya. Entonces solo nos quedan las preguntas del texto, terminarlas y bueno, y presentarlo, ¿no? Y presentarlo. Terminarlas y bueno, con eso presentan la tarea. Traten de enviarlo lo antes posible para poder ponerle sus notas también rápidamente. Estoy poniendo notas, así que apúrense ya. Bueno, no se demoren al menos.